Ahora, la pregunta concreta era, miren, ustedes quisieron, lo único que están haciendo acá, y lo conceden, ¿no?, es evitar un default, que el gobierno de Macri nos llevó a un default, extrañamente, porque no había riesgo de eso, ni problemas de deuda grave, nos llevó a un default, ustedes lo vinieron a rescatar, y al mismo tiempo hay peligro de corrida de capital, de corrida financiera, de corrida contra el dólar, porque efectivamente todo el tiempo se está agitando esa cuestión, si suben mucho la tasa de interés afuera, se van los fondos, y como es vía libre para entrar y salir, bueno, puede ahí haber un también, problema. sin que esto signifique eximir a nadie de culpas, pero evidentemente, y esto, en la medida en que baja la imagen de Macri y suben las perspectivas que vuelva el kirchnerismo al gobierno, la dolarización crece, ¿o no? No lo sé, porque hoy, a ver, entonces las corridas que tuvo Macri, hubo una fuga de capitales récord total de 60.000 millones de dólares, y no era porque iba a venir otro gobierno, el problema es Macri. Y me parece que el Eso fue el Fondo año Monetario, pasado, digamos, la aplicación que bueno, está ahora la así. corrida, si tienen otra corrida es culpa de lo que va a venir. Me parece que es Macri que ha generado un sistema absolutamente proclive a esta inestabilidad. Enviados del Fondo Monetario Internacional con el exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y actual diputado Axel Kicillof, que está en línea. ¿Qué tal, Axel? Buen día. ¿Cómo andás, María? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Terminando de calentar el mate. Calentar el mate. Bueno, acá en esta mesa está parecido. Bueno, a ver, ¿cómo fue de quién fue la iniciativa ayer del encuentro con el Fondo Monetario y por qué? Mira, Ahí no, ¿por qué? escuchamos el mate. Sí, ahí estaba, entiendo. No, mira, ¿por qué no les pregunté? Vi que andaban diciendo que querían reunirse con opositores, y a mí me llama, bueno, mi despacho llama la secretaria de la delegación, supongo, de Cardarelli, y pide la reunión, y se la concedo, digamos. Vinieron a mi despacho, que sería el jefe de la misión, que es Cardarelli, y también el representante del FMI permanente, digamos, que viste que se habló de la oficina esa en el Banco Central, Sí, que es el jamaiquino. Trevor, el jamaiquino, exacto. Así que es por iniciativa de ellos. El motivo no me lo preguntan, yo les concedo la reunión, porque si uno lee lo que firmó Macri, el gobierno, ahora en el acuerdo con el fondo, se ponen bajo supervisión del fondo y bajo control permanente lo que son las variables más importantes de la política económica, del tipo de cambio, la tasa de interés, el nivel de gasto público, todo eso. Hoy, para que el gobierno tome alguna decisión, tiene que autorizarlo el Fondo Monetario, bajo, digamos, la amenaza latente, digamos, de no autorizar los próximos desembolsos. Ese es el acuerdo. Es decir, que hoy el gobierno perdió el control, la soberanía sobre la política cambiaria, la política fiscal, que es el gasto público, la cambiaria, que es el tipo de cambio, y la política financiera, ¿no?, emisión y cantidad de dinero y tasa de interés. Entonces me pareció relevante hablar con los que finalmente supervisan, controlan y deciden, y más teniendo en cuenta que el gobierno, viste, Macri el primer año pidió 40.000 millones de dólares, se emitió mucho más, ¿no?, pero neto 40.000 millones, el segundo año más o menos 40.000 millones, el tercer año se disponía a pedir los terceros 40.000 millones prestados al mercado, emitiendo títulos. Fue Toto Caputo, parece la prehistoria, ¿no?, pero en febrero del año pasado, 2018, va a pedir lo que serían las necesidades financieras del año, y le dicen para Argentina hay cero. Es por eso que Macri sale corriendo intempestivamente, bueno, con toda la falta de seriedad y de explicación a la ciudadanía, y dice: voy a ir al Fondo Monetario Internacional, cosa que acababan de negar un poquito antes el ministro de Economía, el propio Macri. No iban a ir al fondo, fueron al fondo, pero básicamente fue para pedirle un crédito de emergencia, porque si no caía en default Argentina. De hecho estaba en default en marzo del año pasado, porque si no aparecía la plata del fondo no tenía para pagar los próximos vencimientos.
Entonces va al fondo, firma este acuerdo, uno de los acuerdos, el acuerdo vigente más importante que tiene en este momento el Fondo Monetario en el mundo. No, en la historia del Fondo Monetario Internacional. Nunca se firmó un acuerdo tan grande. De hecho, firmó un primer acuerdo que, y esto también se lo comenté a los delegados del fondo, el primer acuerdo fracasa. Les pregunté si era un récord histórico del fondo porque fracasó en 2 meses. Firmaron el acuerdo y a los 2 meses ya no habían cumplido las metas, los objetivos, ya estaban fuera del acuerdo. Y tuvieron que renegociarlo, aprobarlo de nuevo a los 3 meses. Decir que la historia de un acuerdo de emergencia, accidentado y fracasado el plan económico de Macri, después el acuerdo con el FMI, es una situación realmente grave y preocupante. El gobierno, vos te acordarás, trataron de vender, digamos, o incluso buena parte de la prensa oficialista, como una muy buena noticia el acuerdo con el fondo. La verdad que si uno lee, incluso en el manual del fondo, en la página está, ¿no? Cuando se da ese acuerdo es en situaciones de grave crisis, de balanza de pagos, o sea, cuando no hay guita, cuando no hay un mango. Ahora, este acuerdo, ¿no? Básicamente los enviados del fondo, por lo que trascendió en la charla de ayer, lo describen como un acuerdo cuya principal objetivo es estabilizar la situación del dólar en la Argentina. De hecho, se da en el medio de la corrida cambiaria, ¿no? Claro, mira, María, yo primero le dije que me parecía razonable, pero un poco tardía la visita a la oposición, porque desde que anuncia Macri que vamos al fondo, efectivamente, que tocamos fondo, digamos, que como oposición en el Parlamento estamos reclamando que las negociaciones y las decisiones pasen por el Parlamento, se discutan en el Parlamento o se informen en el Parlamento. Fue tratado con total secreto, incluso tardaron en mostrar el acuerdo que habían firmado, lo que se conoce como la letra chica, pero es la grande, la chica, solo se conoce en comunicado de prensa. Cuando aparece la letra chica uno se empieza a enterar lo que van entregando en el gobierno. Y le dije que me parecía bien que se hablara con la oposición, tardío, y además que se hubieran escuchado a la oposición durante 2016-17. Nosotros advertimos que el plan económico era un fracaso, que iba a generar los desastres que vino generando, que eran los que ya conocemos: despidos, pérdida de salario, ajuste, exclusión social, todo eso, pero que además generaba un montón de fragilidad financiera, que era lo que para algunos era inesperado, pero si vos te fijas, todas las intervenciones que hicimos en el Congreso decían que abrir completamente la economía argentina a la fuga de divisas, al carry trade, se llama técnicamente, bicicleta financiera, lo conocemos acá, hacia movimientos especulativos enormes. Argentina fue el país con más rentabilidad para la timba financiera en el mundo. Eso quiere decir, entras al país, lo colocas en tasa de interés interna y después cuando no te gusta más algo, te llevas los dólares. Ahora, sí. Ahora, Axel, un poco estamos charlando, en realidad, o estás haciendo tu diagnóstico de cómo se llegó a la crisis del año pasado, ¿no? Un macrista te diría, o el propio Macri, llegamos porque no nos dimos cuenta que la herencia era muy pesada, que era insostenible. Pero fíjate que no tiene nada que ver, nada de esto. O sea, el problema que tiene hoy la economía argentina, por el que está en fondo adentro, es que nos endeudamos hasta la manija y que hay una especulación infernal. Nada de eso existía antes. O sea que... Ahora, ¿por qué nos endeudamos? Porque, a ver, si uno escucha, ¿no?, la versión de nuevo, como para tratar de entender los diagnósticos que son muy distintos, obviamente, y muy distinto cómo se reparten las responsabilidades, ¿no? Pues dice, bueno, la versión Macri es, si uno gasta más de lo que produce, se tiene que endeudar, y lo que pasó es que teníamos un déficit fiscal tan grande, no teníamos que ajustar las tarifas, porque además era insostenible seguir sosteniendo todos los subsidios a los servicios públicos, y lo que me pasó es que ya no podía seguir financiando el agujero del déficit fiscal, ¿no? Mira, es paradójico, porque es tanto verso. Macri se empieza a endeudar porque, trato de interpretar yo, la verdad que es inexplicable, porque un fracaso tan rotundo, tan rápido, un endeudamiento tan veloz y para nada, porque la plata que tomó Macri a préstamo, a ver, cuando nosotros dejamos el gobierno, debíamos un 41% del producto, ¿no? Que era una deuda externa totalmente manejable, los intereses eran manejables, no había una situación de emergencia externa ni nada parecido. Hasta los macristas, me acuerdo de Sturzenegger y, digamos, gran parte del macrismo diciendo, heredamos un montón de problemas, pero un país desendeudado con una deuda manejable. En eso me parece que están más o menos de acuerdo, una de las pocas cosas en las cuales... tampoco, porque
Bueno, ahora voy. Pero no importa, pero digo, no importa no, pero digo, más allá de, como para entender, en realidad también... Bueno, María, pero si digo que era mentira lo que decían, es para entender. Yo creo que A ver. el punto que acá aparece es que probablemente el gobierno de Macri, digamos, en su mejor versión, porque en otra versión te puedo explicar cuestiones de negocios privados que tienen ellos en todos los sectores que favorecen, porque es mentira que estén haciendo un ajuste. El sector financiero el otro día, mira, fíjate en el diario lo que fueron las ganancias de los bancos, no sé si fueron 170.000 millones de pesos. Bueno, los Más o bancos menos también, la mitad, en la época de ustedes también tenían grandes no, ganancias los pero vos bancos. fíjate que todo María, pero no es verdad, pero además que tiene que ver. A cada cosa que digo, me parece que, escuchá que termino el argumento, pues me decís que Macri no tiene excusas para todo. Pero lo que pasa ciertamente es que todo el ajuste que están queriendo hacer, ese famoso déficit cero, en realidad son recursos similares que van a parar a otros sectores. No están haciendo un ajuste, de hecho ayer lo comentábamos con el Fondo Monetario que está de acuerdo. Hoy tenemos 3,5% de déficit financiero que no existía porque no había toda esa deuda. Entonces, te lo digo concretamente, el LELIQ, entonces esos instrumentos, más intereses del Tesoro, pagan muchísimo más que lo que te están ajustando a vos en la tarifa. O sea, lo que hubo, y lo paga el mismo Estado. O sea, que lo que hubo es un redireccionamiento de la plata del Estado hacia el sector financiero, hacia el sector energético, porque también si vos mirás una nota... A ver, perdona, hago un punto nomás a los efectos de que se entienda y tratar de entender si yo entendí bien. O sea, vos lo que planteás, digamos, veníamos de un déficit en el cual tenía que ver con los gastos del Estado en gastos de presupuestarios. Ahora seguimos con déficit, pero el déficit es financiero porque lo que debemos es guita al sistema financiero, deuda. Absolutamente, eran salud, educación, prestaciones sociales, estos bajaron las jubilaciones, destruyeron el sistema de ciencia y tecnología, los investigadores de nuevo se están queriendo ir al exterior, vos lo debes conocer, porque sí, cerraron la carrera del CONICET. Es una carnicería lo que están haciendo con todo el sistema científico-tecnológico. No la cerraron, pero la achicaron muchísimo. Sí, la primera vuelta a la mitad y ahora priorizaron en algunas, sí, no, es un desastre, y además devaluaron completamente las remuneraciones, digamos, lo que es el estipendio. Así que van contra la salud, contra la educación, contra los pibes, se están ajustando absolutamente todo y gastan una enormidad igual y hasta mayor en intereses. O sea que lo que hicieron es algo que pasó en la Argentina, ellos dicen, no nos enteramos, no sabíamos, pero concretamente lo venimos denunciando desde el primer día, es la primarización, la financiarización, el retiro del Estado y la redistribución a favor de los que más tienen. El Estado no gasta menos, sino que gasta financieramente más que antes, sí, y bueno, es una redistribución al revés, podríamos decirlo. Ahora, y mientras se tratan de blanquear, perdonar impuestos, o sea que es un modelo de país, no es ni un error, ni un deseo. Ahí digo que está, creo, la mentira más grande, la falsedad más grande, la estafa más grande, porque ellos dijeron, venimos a la revolución de la alegría, a dar empleo de calidad, y hoy lo único que pueden decir es que sostienen las prestaciones sociales, que de todas maneras son más bajas en términos reales, ponen una jubilación, perdió como 20 puntos, los salarios de los docentes, los salarios públicos y los salarios privados. Sí. Es decir, están haciendo una Argentina completamente, digamos, no quiero ser peyorativo con esto porque yo siempre digo que hay otros países de Latinoamérica que tienen menos clase media, menos situaciones, y si no una sociedad más igual, digamos, con una clase muy alta y que le va muy bien y muy lindo y una clase baja generalizada, que es un poco lo que ellos codifican diciendo, vivían en una fantasía, porque lo que quieren decir es, la verdad no tiene derecho a la mayoría de la población a vivir en condiciones no las mismas que Macri, pero digo, razonables. Ahora, el Fondo Monetario... Sí, bueno, recuerdo por si alguien se engancha ahora, estamos hablando con Axel Kicillof, exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, estuvo reunido ayer con el Fondo Monetario Internacional. Si puedo hacer una pausa acá para preguntarte hacia adelante, digamos, un poco me interesaba saber si esto estuvo presente en la charla ayer con el Fondo respecto de, o sea, este acuerdo, en realidad los desembolsos hoy, este año van a terminar de desembolsar todo lo que estaba previsto para el acuerdo, ¿no? El 90%, digamos, se quedarán 7.000 millones. O sea, el 90%. De este acuerdo, este año se van a terminar de gastar, digamos, lo que son desembolsos del fondo, casi todo, ¿no? Pero el acuerdo no termina este año, en el 2019. No, después hay que devolverlo.
después hay que devolverlo. Entonces, ¿qué pasa con el próximo gobierno? ¿Qué están previendo ustedes, que están mirando para el próximo gobierno con relación a lo que está pasando con el acuerdo con el fondo? ¿Qué pasaría? Mira, como el fondo hoy está a cargo de variables centrales de la política económica, de lo que se habló ayer, por ejemplo, voy a ser claro porque además es lo que ocurrió. Yo le planteé qué pensaban de lo que está pasando con el cierre de empresas, con la pérdida de capacidad instalada. Quiero decir, el gobierno prometía una lluvia de inversiones y hoy más o menos 4 y pico de cada 10 máquinas que hay está con una lona encima, parado, rematado, cerrada la empresa. Al mismo tiempo se están perdiendo empleos de calidad, quiero decir, empleos en blanco. Son números, sí, salieron todos los números del INDEC, o sea, van a terminar siendo como 200.000 puestos de trabajo el año pasado, 56% de la capacidad instalada nada más se está usando en la industria, pero digamos, ¿qué dicen? Sí, mira, entonces le pregunté por la industria, por el empleo, por la exclusión social, por la fuga de capitales enorme, por la bicicleta financiera que pensaban hacer, porque la preocupación y de lo que se habló concretamente no es que va a ser el próximo gobierno, que me parece que es una condición que quiere plantear el macrismo, que trata ahora de agitar el fantasma de que les va a ir mal este año porque pierden las elecciones o algo así, entonces viene otro gobierno. Entonces hoy todo lo que les pasa malo no tiene nada que ver con ellos, sino las perspectivas de que cambie el gobierno, así como se pasaron los primeros años, el primer año, digamos, o primer año y pico, diciendo que era culpa del gobierno anterior, la herencia, después empezaron a decir que era culpa de Trump o la guerra comercial o la tasa de interés norteamericana. Nunca es responsabilidad del gobierno, y yo creo que no, que es al contrario, que es muy importante, María. No, pero a ver, Axel, una cosa. No, está bien, pero digo, más allá. No hablamos del plan de gobierno, no hablamos del plan de gobierno que viene, no me preguntaron, y me parece que están tan preocupados ellos también, porque este año las variables reales de la economía están dando horrible, y están bajo supervisión del fondo y tienen responsabilidad del fondo, y que además no sabemos, porque también hay riesgos de que ocurra algo en el plano financiero, cosa que ellos también registran y han puesto en sus informes, no es algo que me revelaron a mí, yo me enteré. Ahora, la pregunta concreta era, miren, ustedes quisieron, lo único que están haciendo acá, y lo conceden, ¿no?, es evitar un default, que el gobierno de Macri nos llevó a un default, extrañamente, porque no había riesgo de eso, ni problemas de deuda grave, nos llevó a un default, ustedes lo vinieron a rescatar, y al mismo tiempo hay peligro de corrida de capital, de corrida financiera, de corrida contra el dólar, porque efectivamente todo el tiempo se está agitando esa cuestión, si suben mucho la tasa de interés afuera, se van los fondos, y como es vía libre para entrar y salir... Bueno, ahí también, sin que esto signifique eximir a nadie de culpas, pero evidentemente, y esto, en la medida en que baja la imagen de Macri y suben las perspectivas que vuelva el kirchnerismo al gobierno, la dolarización crece, ¿o no? No lo sé, porque hoy, a ver, entonces las corridas que tuvo Macri, hubo una fuga de capitales récord total de 60.000 millones de dólares, y no era porque iba a venir otro gobierno, el problema es Macri. Eso fue el año pasado, eso fue el año pasado, digamos, la aplicación. Bueno, ahora la corrida, si tienen otra corrida, es culpa de lo que va a venir. Me parece que es Macri que ha generado un sistema absolutamente proclive a esta inestabilidad. El Fondo Monetario incluso discute estas cuestiones en otros casos, pero te digo cuál fue la respuesta, porque me parece que es importante, me parece que el fondo, es importante también que lo hable con la oposición y que diga cuál es su parecer. El parecer del fondo es que ellos vinieron solamente a evitar la corrida y a sostener, digamos, un tipo de cambio sin corrida y sin default. Y todo lo demás que pase, dice, se va a hablar después. Si hay recesión, si la economía no crece, eso es claro, todo. Entonces yo le dije, bueno, pero para evitar la corrida, se pusieron la tasa de interés por el cielo, eso está matando a las empresas, han bajado muchísimo el salario, también con la idea de Macri que iba a solucionar el problema de la inflación. A ver, cuando nosotros estábamos en el gobierno, yo decía, la inflación es por los salarios altos, por el gasto público alto y por la emisión monetaria. Bajó los salarios ferozmente, ajustó el gasto horriblemente y puso en cero la emisión monetaria, y tienen el doble de inflación. Y el Fondo Monetario también con eso reconoce que tiene que ver con la devaluación, que tiene que ver con la concentración de ramas muy importantes, alimentarias. Sí, hoy hablábamos de eso, ¿no? Porque en una economía que cae el consumo, que cae la recesión, seguís viendo una inflación altísima, alimentos subiendo por arriba de la inflación, digamos, la inflación interanual del cual...
Sí, han tenido un fracaso tremendo con esto porque tenían un error de diagnóstico, que me parece desconocer cosas que todos los argentinos conocemos. Te digo, en 2016 ya era un poco enervante, el gobierno devalúa 60% y dice tranquilo, no se va a precio. No sé en qué país están, pero lo que quiero decir es que esas cosas hacen mucho daño porque en base a esos diagnósticos, esas mentiras, sí. y ese plan de bajar los salarios, Ahora, lo que van haciendo es tratar de fijar siempre la paritaria muy atrás de los precios. ahora ¿vos viste al fondo Sí. preocupado, Axel? Sí. No es que lo vi. Nos dijeron que tenían algún optimismo, pero que están preocupados. Y lo expresan, sí, claro. Porque Bien. además tampoco hay certeza. El Sí. planteo nuestro es que ellos generan un esquema muy dependiente, porque, a ver, María, yo sé que el discurso del gobierno fue culpa del anterior, es culpa del siguiente, y nunca culpa Sí. del gobierno. Es patético, la verdad que están gobernando hace 3 años con resultados horribles, pero en el discurso oficial no tiene nada que ver con ellos. Ahora, yo lo que venimos planteando es que abrir completamente a Argentina la especulación y generar un negociazo con la especulación financiera, Sí. no después te deja de rehén. Bien. Porque hoy si el fondo, si Macri no le da a estos fondos de inversión lo que le piden o tienen alguna sospecha, cuando hubo un aumento de la tasa de interés de 1 punto, que hubo un desastre de las corridas en la Argentina, en toda la región no pasó lo mismo y en otros países tampoco. También. Eso es porque Macri nos ha dejado a la intemperie. Axel, te hago una última pregunta y si puede ser por sí o por no, pero no sé si vas a si va a ser tan sintético. ¿Vas a ser candidato a gobernador en provincia de Buenos Aires? Te tengo que contestar la verdad que todavía no está definido, porque es la verdad, si no ya lo sabrías. Bien. ¿Te gustaría? Yo hoy mismo voy a salir de nuevo, voy a estar en Miramar, voy a estar en Balcarce, voy a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires, pero también voy a ir a algunos lugares del interior, ya este mismo mes, o sea que creo que estamos en un año muy importante, estamos trabajando para la unidad, en la unidad se van a definir las Bien. candidaturas. Y una cosa más, razonable. los bizcochitos de ayer que generaron todo tipo de memes con los que recibiste al Fondo Monetario, ¿eran Don Satur? ¿Qué tipo de bizcochitos eran? Sí, Don Satur eran. Bien. No quiero hacer propaganda. Hola. No, sí, se los comieron con mucho. Son riquísimos. Y además, ahí vi que hay todo tipo de especulación, pero además cosas más. La verdad que si vos venís mañana a mi oficina, me vas a encontrar con ese mate, con ese termo y probablemente con esos bizcochitos, ¿no? No era una puesta en escena, o sea, la especulación era... ¿Y el No, libro? la verdad que me pidieron venir, me pareció bien la actitud del fondo, vinieron a mi despacho en el Congreso de la Nación, los atendí, no, tampoco, vamos a hacer un tratamiento muy distinto al que le puedo hacer cuando vienen dirigentes sociales o cuando vienen dirigentes políticos o cuando vienen empresarios. Pero el libro sí era un mensaje, ¿o no? ¿Por qué la austeridad mata? El libro, la verdad que me lo regalaron, lo dije también, no lo empecé a leer, pero no lo tengo leído. El título es el que le han puesto a los autores, que son de Oxford, etcétera. ¿Por qué la austeridad mata? Es el título del libro que estaba arriba del escritorio. Bien. Sí, no es estrictamente un libro de economía, sino sobre el proceso de ajuste en el sistema de salud. Justo cuando en la provincia de Buenos Aires todo el tiempo estamos conociendo hechos vinculados a que como Vial no abre los hospitales nuevos, bueno, no tienen generador, Bien. Algunos se corta la luz, hay que operar con el celular, se refieren a eso, que cuando uno empieza un ajuste muy fuerte y habla del caso griego, ¿no? Sobre ¿y cómo impacta sobre el sistema de salud, tal cual? Bueno. No, sí, que mata, que efectivamente